Todos hemos escuchado hablar de los Warrens. This pair tried to rid evil spirits with the present. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. El curso de tarot está de vuelta. Así es, si alguna vez has sentido el llamado o quieres adentrarte en el mundo esotérico, ha llegado tu momento. Voy a estar impartiendo un curso básico e intermedio de tarot para todos los que estén interesados. Puntos importantes: van a ser 4 clases. Estas van a quedar grabadas, así que si no puedes asistir a ellas, las vas a tener hasta por 3 meses después de la terminación del curso. Y no importa de dónde seas, lo puedes tomar porque va a ser en línea. Aparte de esto, les anuncio muy felizmente que voy a sacar mi primer libro y va a ser una guía de tarot. Voy a estar haciendo un sorteo de una copia de autor en cada curso, así que una copia de autor para el curso básico y otra para el intermedio. Para entrar a este sorteo lo único que tienes que hacer es inscribirte. Si aprender tarot ha sido una meta tuya por algún tiempo, llegó tu momento. Si estás interesado, solicita informes en academiadelgatonegro@gmail.com. Habiendo dicho esto, continúen con su video. Para empezar, tenemos que conocer un poco al protagonista de esta historia, Don Baker. Don era una persona complicada. Su infancia no fue nada fácil. Desde los 7 años hasta los 16, fue abusado físicamente por parte de su abuelo, lo cual cambió radicalmente su conducta. Pasó de ser una persona amable y empática a alguien triste y enojado. A tan solo sus 21 años de edad entró a prisión por crímenes menores como consumo de droga y robo. El 24 de febrero de 1983, mientras él aún se encontraba encarcelado, su abuelo, el que se encargó de hacer su infancia un infierno, murió. A Don se le concedió una oportunidad de recibir un permiso, el cual le dejaría salir de prisión unos cuantos días para atender el velorio de su abuelo. Y aunque eso fuera una de las cosas que menos quería hacer, accedió, solo por tener unos cuantos días de libertad. Nos cuenta que, cuando llegó al velorio, se encontró con decenas de personas llorando de tristeza. Se acercaban a él para extenderle condolencias y darle abrazos, pero él no podía sentir lástima. Es más,
En una entrevista mencionó que lo único que pudo sentir al ver el cuerpo muerto de su abuelo fue rabia pura. ¿Cómo era que toda esa gente lloraba por un abusador como ese? Pero suficiente de Don. Hablemos ahora de lo que sucedió aquella fría noche, a tan solo 2 días después de la muerte de su abuelo. Era el 26 de febrero de 1983. Al no tener a dónde ir, Don se quedó en casa de unos amigos de la familia, Bob y Ginny Kiefer. Alrededor de las 8 p.m., todos se preparaban para cenar cuando a Don le dieron ganas de ir al baño. Fue ahí en donde todo empezó. Una vez en el baño, Don comenzó a sentirse extraño. No sabía bien qué era, pero le preocupaba. Estaba tambaleándose, batallando para recuperar el balance y, antes de que siquiera pudiera hacer algo, cayó al piso. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el lugar en donde había caído. Estaba en una especie de cuarto oscuro, en donde solo se veía una ventana. Pero esto no era todo. Tras la ventana se encontraba un hombre viejo portando una corona en su cabeza. Don despertó muy agitado. Pensó que lo que acababa de ver era probablemente una especie de sueño que tuvo mientras se encontraba inconsciente. Pero esto no era así, o bueno, mínimo no del todo. Al levantarse, comenzó a sentir una especie de sensación húmeda por su mano. Cuando revisó qué era, entró en estado de shock. Algo lo había rasguñado en su muñeca derecha y ahora se encontraba sangrando bastante. El rasguño en sí era raro. Este parecía como el que un animal con garras te dejaría tras atacarte. Nada de lo que había en el baño podía haber causado semejante herida. Corrió directo a sus amigos para que lo pudieran ayudar, pero esto no salió como esperaba. Bob, no creerás lo que pasó. Estaba... ¿Qué te pasó en el brazo? Eso es lo que les iba a contar. Estaba en el baño cuando de pronto me desmayé. Apenas desperté, ya tenía esta herida hecha. No sé qué sea. Don, tienes que irte de nuestra casa. ¿Qué? Te digo que tienes que irte de nuestra casa. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿No te das cuenta? Esa herida te la hizo nada más y nada menos que el mismísimo diablo. Estás maldito, Don. No te queremos aquí. La discusión comenzó. Bob y Ginny estaban aferrados con que la herida la había causado Satanás. Por otro lado, Don, sin otro lugar a donde ir, argumentaba que probablemente él mismo se la había hecho al desmayarse. La tensión aumentaba cada segundo. No importaba qué cosa dijera Don, nada parecía convencer a la pareja. Estaban a punto de sacarlo de la propiedad. ¿Cuándo lo notaron? De alguna manera, agua había empezado a gotear del techo de la sala, pero estas no eran simples gotas. Estábamos hablando de un constante flujo que venía por varias partes del techo de la casa. Todos dejaron lo que estaban haciendo. Ginny comenzó a tratar de parar el diluvio mientras Bob llamaba al casero, Ron Van Wy, quien llegó en cuestión de minutos. Ron le dijo a Bob que no se preocupara, que probablemente era una fuga de alguna de las tuberías, pero una vez dentro de la casa, se quedó perplejo. Verán, él estaba 100% seguro de que este no era más que un problema menor. Pero una vez llegó y vio lo que estaba sucediendo, se dirigió a Bob pálido de la cara y le dijo que no había ni una sola tubería que pasara por esa área de la casa. Pero a todo esto, ¿a dónde se había ido Don?
Los hombres comenzaron a buscarlo. Fueron a cada cuarto, a cada rincón. Nada. Solo faltaba un lugar por revisar. El sótano. Al bajar, lo encontraron. Estaba en medio del cuarto en lo que parecía ser una especie de trance. Esto era claramente perturbador. Tan así que Bob decidió que lo que estaba ocurriendo no era un problema común y corriente, sino uno de índole paranormal, por lo que decidió llamar a la policía. Entran en escena el oficial John Vaughan y Richard Walbert. Llegaron a la casa esperando encontrar cualquier cosa: una fuga de agua, una broma, una familia histérica. Pero lo que vieron ahí dentro marcó un antes y un después en sus vidas. Vaughan lo cuenta así. Había agua por todos lados. Esto no hubiera sido problema de no ser porque las gotas no solo caían del techo, sino también del piso hacia arriba. Estaban desafiando la gravedad. Walbert vio algo todavía más imposible. Vi gotas de agua viajando de manera horizontal. Iban de un lado del cuarto al otro. También vi lo que parecía ser una esfera de agua materializarse frente a mí, pero en menos de un segundo ya se había ido a otra habitación. ¿Qué es esto? ¿Agua cayendo hacia arriba? ¿Goteras horizontales? Sé que suena difícil de creer, pero lo más raro de esta situación no era nada de lo que acabas de escuchar, sino el hecho de que todo esto estaba ocurriendo solamente en la sala. Así es, el resto de la casa se encontraba en perfecto estado, completamente seca. El oficial Vaughan bajaría al sótano armado para encontrarse con Dan, quien parecía seguir en un trance. Cuando bajé y lo vi parado, no pude más que pensar que mi vida estaba a punto de acabar. Estaba parado frente a un hombre claramente poseído. Tras unos cuantos minutos de esfuerzo, lograron que Dan entrara en razón. Una vez consciente, le pidieron que saliera de la casa con Bob mientras la policía y el casero encontraban una solución. Pero no buscarían por mucho tiempo porque apenas Dan puso un pie fuera de la casa, la lluvia paró. Y fue justo ahí donde se dieron cuenta. La lluvia no perseguía a la casa, perseguía a Don. Esta no sería la única prueba de que algo estaba pasando con ese muchacho. Bob lo llevó a cenar a una pizzería cercana, y como muchos de ustedes ya estarán teorizando, apenas entraron, comenzó a llover en la pizzería también. La dueña del lugar, Pam Scrofano, vio a Don y a Bob entrar y sentarse. Tan solo unos segundos después, el agua empezó a caer del techo de su restaurante. Ella, obviamente, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, pero al ver esto, llegó por su cuenta a la misma conclusión que el oficial Vaughan. Don estaba siendo poseído Por el diablo. Como mujer de fe que era, hizo lo único que se le ocurrió. Sacó un crucifijo que llevaba con ella siempre y lo puso directamente sobre la piel de Don. Para sorpresa de todos, lo que declaró después es de las cosas más perturbadoras y misteriosas de todo el caso. El crucifijo quemó la piel de Don. Alejen a ese hombre de mi restaurante. Está poseído. Señora, tranquilícese. Solo está mareado. Tienen que contactar a un exorcista o va a morir. Pero lárguense de aquí ya. Bob sacó a Don y cuando salieron de la pizzería, la lluvia se detuvo. Esa noche, cuando volvieron a casa, los Kiefer ya no aguantaron más. Confrontaron a Don
Lo acusaron de estar causando la lluvia y de estarles arruinando la casa. Antes de que Don pudiera siquiera contestar, algo más lo hizo por él. Las ollas y sartenes colgados en la cocina empezaron a chocar unos contra otros. Las luces de la casa se apagaban y prendían. Pero esto no fue lo peor. Frente a los ojos de todos, Don comenzó a levitar. Todos estaban paralizados. Nadie quería moverse. Nadie quería hablar. Todos miraban con atención el cuerpo levitando de Don, cuando de pronto salió disparado 1,5 metros a través de la cocina hasta estrellarse en un rincón. Cuando se levantó, notó que ahora tenía nuevos rasguños a lo largo del antebrazo, pero esta vez no eran líneas al azar, formaban una figura, una cruz católica. Si de por sí esto no era ya una prueba suficiente para todos en la casa de que este problema era paranormal, sucedió algo bastante perturbador, tanto que raya en la línea de lo difícil de creer. Ginny, desesperada, tomó una Biblia que tenían en la casa y empezó a leer el Salmo 23 en voz alta, intentando, por su propia cuenta, realizar un exorcismo. Para sorpresa de todos, la lluvia paró. Pero esto no duraría más que unos cuantos segundos. De un momento para otro, la lluvia volvió, pero esta vez no caía en la sala, sino en la cocina, en el mismo cuarto donde se encontraban todos. Pero algo bastante perturbador es que la lluvia era ahora mucho más fuerte que las veces anteriores y se estaba concentrando en un solo lugar, el espacio donde Ginny se encontraba parada. Esta comenzó a caerle encima, solo a ella. Los oficiales Vaughan y Wolbert, asustados de que los llamaran locos o incompetentes, regresaron a la estación para llevar a su superior a la escena, el jefe de la policía, Gary Roberts. Una vez llegó a la casa, echó un vistazo. Él era un escéptico hecho y derecho. Pero lo que sucedió a continuación es, hasta la fecha, una de las cuestiones más grandes de este caso. Según los testimonios presentes, Gary dio 2 órdenes. Nosotros nos vamos de aquí. Y ustedes tienen prohibido presentar un reporte de esto. No se acerquen a la comisaría. Fue gracias a esa orden que no existe expediente policial oficial del caso. Aún así, al día siguiente, otros 2 policías se reportaron para ayudar, William Davis y John Rondell. Ellos fueron a la casa en contra de las órdenes de su jefe. Al parecer, Vaughan y Wolbert les habían hablado de la situación. Se quedaron tan impactados que decidieron ir a verlo para creerlo. Y vaya que lo vieron. Davis, al llegar y presenciar los fenómenos, decidió darle a Don su cruz de oro como protección. Él no la aceptó ya que tocarla le quemaría la piel. Pero este sería el menor de sus problemas ya que, a los pocos segundos, su cuerpo comenzó a levitar y volvió a ser arrojado contra la pared a máxima velocidad. De repente se levantó del suelo y voló a través de la habitación con una fuerza tremenda. Era como si lo hubiera atropellado un autobús. Cuando fui a ayudarlo, noté 3 marcas de garra en el costado de su cuello. Los oficiales aún no estaban del todo convencidos de la veracidad del asunto. Sospechaban que Don escupía agua para fingir la lluvia. Así que decidieron realizar una prueba. Le pusieron una bolsa de papel en la cabeza. Si la lluvia era saliva, se acababa el show. Y como por arte de magia, con la bolsa puesta, Don volvió a ser levantado y lanzado contra la pared. Cuando le quitaron la bolsa, tenía nuevos rasguños en las mejillas. Davis, un policía con más de 40 años de servicio, lo resumió con una frase. Si hay algo que aprendí siendo policía, es que siempre hay una explicación para lo que sea que pase. Siempre. Menos para el caso de Don.
Para la noche del domingo 27, la familia estaba desesperada. Ron Van Wy empezó a llamar a las iglesias del pueblo pidiendo ayuda. ¿Y saben qué pasó? Todos los sacerdotes católicos de Stroudsburg le dijeron que no. Esto hasta que un predicador evangélico aceptó. No era el más preparado para este caso, pero era mejor que nada. Al llegar a la casa comenzó el ritual. Empezó rezando por Don. El proceso desde un inicio fue horrible. Don convulsionó por varios minutos. Se requirió que todos los presentes ayudaran a detenerlo para que el exorcismo continuara. Afortunadamente, en cuestión de unos minutos, los espasmos de Don comenzaron a desaparecer poco a poco. Y cuando el orador terminó, la lluvia paró. Según Ron Van Wy, nunca volvió a llover dentro de la casa. Fin de la historia, ¿verdad? Pues temo decirte que no es así. Don hizo una más de las suyas en prisión. Cuando todo volvió a la normalidad, la policía volvió para reintroducirlo a prisión. Para este punto, él ya se había convertido en una especie de sensación local, por lo que su compañero de celda le pidió que hiciera llover el lugar en donde los tenían encerrados. Don dice que cerró sus ojos y se concentró. En cuestión de segundos, la celda se encontraba goteando por todas partes. Un guardia de seguridad se acercó al ver todo el alboroto que estaba sucediendo. Guarden silencio. No nos habla así, oficial, o vamos a hacer que llueva dentro de su casa. ¿Verdad, Don? Este hombre puede hacer que llueva en donde sea. Pues si es verdad, veámoslo. Quiero que llueva en la oficina del director de la prisión. Un oficial acudió directamente con el director Dave Kinghold. Antes de poderle comentar lo sucedido, notó que en su pecho había una mancha enorme de lo que parecía ser agua. Dave, que ni siquiera sabía cómo la había adquirido, decidió que tenían que volver a exorcizar a Don una última vez. Después de hacer unas cuantas llamadas, contactó al reverendo William Blackburn, quien llegó a prisión para hablar con Don. Platicando, notó que era un hombre normal, como cualquier otro. Estaba a punto de marcharse, cuando de pronto comenzó a oler a algo podrido, como si hubiera un animal muerto frente a él. Don levantó la mano y de repente comenzó a llover dentro de la celda. William Blackburn comparte: En ese momento sentí miedo. Esa lluvia no era normal, era maligna. El sacerdote comenzó a rezar por Don. Abrió su Biblia, la cual se mojó por completo, y comenzó a rezar como podía. Nuevamente, en cuestión de minutos, la lluvia había parado, y Don comenzó a apaciguarse. Terminó dándole las gracias al sacerdote y comenzó a llorar. Juntos rezaron un último versículo, marcando así la última lluvia que Don conjuró. Blackburn afirma que estaba completamente poseído y que, de no haber intervenido, probablemente el problema solo se hubiera agravado. Por otro lado, creo que la frase del director de la prisión, Dave Kinghold, le dijo a la prensa local, es ideal para acabar el video. Verán, una vez se le cuestionó sobre qué opinaba de los fenómenos ocurridos en su prisión, Dave solo tuvo esto que compartir. Estábamos mirando al diablo a los ojos. No sabíamos con quién nos estábamos metiendo, pero agradezco que se haya marchado. Este caso, en mi opinión, es el más paranormal que hemos tocado en este canal. Hasta hace unos cuantos días desconocía de él, y ahora lo tengo en mente como uno de los casos de posesión más extraños y documentados que existen hasta el día de hoy. Hay muchas dudas que tengo, como por ejemplo,
¿Por qué los policías pusieron en juego sus trabajos solo para presenciar algo paranormal? ¿O quién era el anciano que Don observó cuando se desmayó justo antes de que todos los sucesos paranormales ocurrieran? Sin duda alguna, hay mucho que no sabemos y, seamos honestos, mucho que probablemente jamás haremos. Pero si tantas personas fueron testigos de este fenómeno, como el sacerdote Blackhorn, el casero Ron Van Wye y hasta el mismísimo director de la prisión, Dave Kinhold, y aún así nadie pudo desmentirlo, no me deja más que yo también creer en lo que pasó. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse si no lo han hecho. Déjenme un comentario con sus teorías, me encantaría escucharlas. También quiero aprovechar este momento para agradecer a los miembros del canal, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Y de parte de todo el equipo de Patos Potions, les agradezco. Si tú también quieres apoyar al canal, considera convertirte en miembro. Pero si no puedes o no quieres, también puedes visitarme en mis demás canales. El primero, Pato RMZ, en donde reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. El segundo, Patos Games, donde juego exclusivamente videojuegos de terror. Y el tercero, Patos Bots, donde subo todas las transmisiones que hago en vivo en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes de parte de Patos Potions para darte la bienvenida. Por último, te recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en donde ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Esto ha sido todo por hoy y les agradezco nuevamente por llegar al final del video. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.